ustedes, estimados docentes, vamos a hacer una revisión muy rápida sobre este manual de orientaciones pedagógicas del desarrollo del proyecto de emprendimiento para el concurso nacional CREA y Emprende 2022. Vamos a irnos hacia el anexo D1, baja un poquito por favor. Es la estructura del portafolio del proyecto. Hoy día vamos a trabajar mucho en la etapa de preparación. Nos vamos a centrar netamente en la etapa de preparación. ¿Qué es lo que va a evaluar, ¿no? El jurado calificador para la siguiente etapa? ¿Ok? Va a evaluar justamente este criterio, que se pueda describir una situación problemática. ¿Cuál es realmente el problema? Y luego plantear una propuesta de solución. ¿Ok? ¿Qué es un problema? ¿Qué es una situación problemática? ¿Cómo entendemos nosotros desde nuestra perspectiva como docentes qué es un problema o qué es una situación problemática? ¿No? La mayoría coincide en que son necesidades insatisfechas. Otros manifiestan de que es una situación, ¿no? Que se da en un contexto. Ahora, ¿cuándo sé que hay un problema? ¿Ok? ¿Cuándo sé que hay un problema? ¿O cómo yo entiendo que existe un problema? Y aquí me permito tomar un poco el concepto de la profesora Doris, ¿no? Que dijo, son situaciones, ¿ok? Que se presentan de alguna manera y que no coinciden con lo que debería ser. Dicho en otras palabras, supongamos que tenemos un barrio, ¿no? Digamos, donde viven 50 familias, y estas familias, ¿qué es lo que debería ser? ¿Ok? Estas familias deberían tener acceso a los servicios básicos, agua, luz, desagüe, ¿no? Seguridad, es lo que debería ser, es lo que se espera que se obtenga o que tenga, ¿no? Un barrio de 50 familias. Sin embargo, ¿ok? ¿Qué es lo que encontramos cuando observamos ese barrio de 50 familias? De repente nos damos cuenta de que el agua tiene acceso limitado en determinadas horas, de repente no tienen alumbrado eléctrico, de repente no hay seguridad, ¿no? No hay una seguridad en las calles porque de repente es una zona un tanto peligrosa. Entonces, cuando comparamos lo que debería ser, lo que nos gustaría que sea versus lo que encontramos o lo que observamos, cuando hay una diferencia, cuando hay una brecha en esto, entre estas dos, digamos, realidades, es ahí donde podemos identificar un problema, una situación problemática, ¿no? Dicho en términos de los estudiantes, expectativa versus realidad. ¿Ok? ¿Qué es lo que quisiera que sea? ¿O qué es lo que espero que sea? ¿O qué es lo que debería ser? Versus lo que yo estoy encontrando realmente en, eh, en ese contexto. ¿Ok? Entonces, muy importante esto. Sí, puede digamos, asociarse al tema de necesidades. Lógicamente, en este mismo ejemplo, si ahondamos un poquito en ver las características del problema, ok, sí, hay una necesidad de tener agua durante las 24 horas del día. Perfecto, ¿no? Pero el problema probablemente eh, sea de que de repente el barrio no haya o no tenga la infraestructura adecuada para poder soportar digamos, el abastecimiento de agua durante todo el día. Sí, tenemos la necesidad de que el barrio sea mucho más seguro, perfecto, ¿no? Pero el problema de pronto es que no hay una, tal vez no hay una organización de repente entre los vecinos para poder establecer un plan de seguridad que ayude a mejorar tal vez
esa percepción, ¿no? De estar en un ambiente protegido, ¿no? Entonces, vamos ahí un poco pauteando qué es una situación problemática, porque aquí cuando vamos a ir leyendo o revisando algunos ejemplos claves, ustedes mismos se van a dar cuenta de qué manera vamos a poder mejorarlo, ¿no? Y aquí dice, ¿no? Esta situación problemática está referida justamente a las necesidades, y aquí sí entra el término necesidades, de las personas desde la especialidad que estudian, ¿no? Y miren lo interesante de esto. ¿Cuáles son las evidencias que nosotros dentro de los proyectos tenemos que justamente alcanzar? ¿Ok? La primera evidencia es situación problemática redactada considerando las necesidades de las personas del contexto, barrio, distrito, comunidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se ha redactado la situación problemática y si es que efectivamente estamos evidenciando el problema en sí, ¿no? Ahí muchas gracias, ahí hemos elegido al azar de manera aleatoria algunas situaciones problemáticas de los proyectos, de los más de 500 proyectos que tenemos, para poder ir haciendo un análisis, digamos, colaborativo, porque todos vamos a aportar un poquito y ir viendo la manera de cómo se puede ir mejorando la redacción de la situación problemática. Luego también vamos a ver un poco sobre la situación problemática redactada, que está articulada justamente a los lineamientos STEAM, ¿no? O STEAM, ¿no? ¿Qué quiere decir por sus iniciales? ¿No? Hay que las perspectivas desde las ciencias, ¿no? La tecnología, ¿no? La S de Science, ciencias, la T de tecnología, ¿no? La E de engineer, ingeniería, la A de arte y la M de matemática, ¿ok? Competencias fundamentales que justamente en el contexto actual son necesarias para poder establecer eh, soluciones de alto impacto, ¿no? Y finalmente, el reto. Una vez que conozco yo el problema, que tengo claro cuál va a ser la problemática la cual voy a abordar, planteo cuál es el reto que yo quisiera abordar justamente para poder, eh, digamos, mejorar, ¿no? Solucionar o contribuir un poquito con la mejora, ¿no? De la situación, ¿no? De repente solucionando algún problema en específico, satisfaciendo algunas necesidades, ¿no? Aliviando de repente algunos puntos críticos, algunas situaciones complejas que yo he identificado, ¿no? Digamos, importante que sea un reto, un desafío que se pueda implementar, que se pueda alcanzar, que nuestros estudiantes puedan llevarlo a cabo. ¿Ok? Entonces, muy puntual, estimados maestros docentes, lo que vamos a ver el día de hoy en esta etapa de preparación. Aquí hay mucho por trabajar y ojo, un poco lo que vamos los puntos que vamos a abordar el día de hoy, es muy importante de que también ustedes de repente el día de mañana, ¿no? Cuando se encuentren con sus estudiantes, los socialicen de tal manera de que sean ellos, como siempre digo, y voy a recalcarlo, son los protagonistas. Ellos son los que tienen que eh, llevar a cabo justamente el diseño, la propuesta y el desarrollo de este proyecto. Muy bien, entonces, estimado Fabricio, de repente si nos vamos un poquito a... Bajamos un poquito, por favor. Ahí, ahí donde dice descripción del problema, ¿no? Aquí vamos a revisar esto rápidamente para hacer un ejemplo muy puntual y luego vamos a pasar eh, a ver algunos ejemplos que hemos ido identificando de los proyectos que ustedes han presentado, ¿ok? Entonces, miren lo importante que es describir un problema, ¿ok? Dice, todo proyecto empieza justamente con esta pregunta.
qué problema o qué necesidad queremos resolver. ¿Ok? Pero así como cuando hemos preguntado, ¿no? ¿Cuál es la definición que tienen de problema? Y todos ustedes han dado su, digamos, su definición, ¿no? Propia. Algunas son muy parecidas, otras tienen otras perspectivas, ¿ok? Entonces, es muy importante de que nosotros establezcamos un punto de partida acá, ¿no? Entender muy bien cuál es el problema o la necesidad que queremos resolver y que el equipo lo entienda muy bien, ¿no? El equipo de alumnos lo entienda muy bien. Entonces, miren lo importante de esto, ¿no? Ustedes me han dicho que hemos leído este manual, entonces vamos a ir un poco haciendo el check de esto, ¿no? Dice, no es adecuado enunciar el problema como la falta de, ¿no? La ausencia de, ¿ok? Dice, el problema no es que hay un horno, no es que no hay una antena, ¿ok? Ese es redactarlo en función de que está faltando algo, está, o hay algo que, digamos, que no tenemos y pensamos de que ese es el problema, ¿no? La ausencia de algo o la ausencia de alguna situación. No hay agua, por ejemplo, lo que decía, no hay agua durante 12 horas del día, ¿ok? Entonces, dice, ya que de esa manera se está escribiendo lo que quiere hacerse como solución. Estás direccionando tu solución. Ya no podemos plantear en el problema, ¿no? Eh, eh, algo que ya haga luces de la solución que yo quiero darle al proyecto que yo estoy planteando. Por ejemplo, yo no puedo decir, el problema es que los pobladores o los vecinos de este barrio no tienen cisternas de agua. ¿Ok? ¿Cuál es la solución? Ponerle cisternas de agua. ¿Ok? Entonces, no va por ahí la cosa. ¿Ok? El problema va por otro lado. ¿Ok? Dice, sin embargo, es común confundir el problema con la ausencia de la solución determinada, ¿no? Y ahí están los ejemplos que son más claros. Por ejemplo, las personas pobres no tienen casa, ¿no? Aquí es un claro ejemplo de que, digamos, el objeto de beneficiario, que son las personas de escasos recursos, ¿no? Y la ausencia de algo, no tienen casa. Esa manera no es la correcta de poder definir un problema. ¿Cómo sería la manera correcta? Las personas pobres carecen de lugares donde habitar dignamente. Miren la diferencia entre uno y otro. En el primero estoy sugiriendo, ¿no? De que la solución es que tengan casas, pero el problema no es que no tengan casas, el problema es que no o carecen de un lugar donde puedan habitar dignamente. Entonces, de repente la solución puede ser un albergue, la solución de repente puede ser alguna otra, digamos, propuesta, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser justamente las casas, así es, ¿no? Muy bien, como dice el profesor Johnny. Entonces, centrémonos ahí en el problema. Otro ejemplo, no hay semáforos entre la intersección 1 y 2, entre la intersección de la calle 1 y 2. Entonces, aquí tácitamente ya estamos direccionando que la solución es colocar semáforos, ¿verdad? Así es. Entonces, realmente debería ser, ¿no? El problema no es que no haya semáforos, el problema es que hay accidentes frecuentes en estas calles. ¿Ok? Entonces, Arturo también ahí está levantando la mano. Arturo, ¿te escuchamos? Ok, muchas gracias, Marlon. Bien, solo para poder dar el siguiente ejemplo, ¿no? La descripción del problema, ¿ok? La descripción del problema se menciona, a ver si lo señalan, no hay semáforo en la intersección de la calle 1 y la calle 2, ¿no? Muy bien. Entonces,
a ver, queridos maestros, todos, ¿no? Ahí dice, no hay semáforos en la intersección de la calle 1 y la calle 2. Pero en realidad, la descripción del problema, ¿qué podría ser, no? ¿Qué es lo que podría ser? Carecen tampoco necesariamente, ¿no? Maestro Johnny, maestro Wilmer, en realidad también podría ser la causa o el problema ahí es los accidentes, ¿no? Los accidentes frecuentes. Ese es el problema. Muy bien, correcto, maestro Wilder Méndez. Excelente, ¿no? ¿Cuál es el problema? Si ustedes se han dado cuenta que esto es incorrecto, no hay semáforos en la intersección de la calle 1 con la calle 2, ¿cuál sería el problema que realmente el estudiante está tratando de resolver? Porque él ha ido a verificar semáforos, pero en realidad lo que le preocupa, ¿qué es? ¿Qué es lo que le estaría preocupando? Los accidentes que son frecuentes entre la calle 1 y 2. Muy bien, ¿no? Que son frecuentes entre la calle 1 y 2. Entonces, eso es una de las cosas que ustedes se tienen que dar cuenta al momento de revisar los proyectos de sus estudiantes. Así que cedo entonces la posta al maestro Marlon, quien está a cargo, para poder... También aquí podría ser, hay varias causas de accidente. Puede ser el semáforo, puede ser una de las causas, pero también puede ser la señalización, puede ser la afluencia de carros, puede ser la cantidad o el tamaño de carro que pasa, o los tamaños de vehículos que circulan, etcétera. Que eso más adelante, ya cuando lo verifiquen, lo validen, lo estudien, se van a dar cuenta. Entonces, estimado Marlon. Me gustaría mostrarles un ejemplo más, pero un ejemplo de ustedes. Quiero que observen esto, estimados docentes, para poder también aquí, en base a lo que hemos visto en el manual de orientaciones, ya con una visión más analítica, más crítica, entendamos esto un poquito, ¿ok? Este es uno de sus proyectos, ¿ok? Miren cómo está redactado la situación problemática y aquí vamos a ir haciendo un análisis todos en conjunto. Muy bien, veamos. Dice, la situación problemática. Dice, los postres, miren, los postres se comparten en celebraciones de cumpleaños, bodas, quinceañeras y en nuestra localidad, en diversos sabores y formas. Pero no todos los invitados están en condiciones de consumir porque tienen problemas de salud. ¿Ok? Entonces el primer párrafo nos habla de los postres, de sus formas y lugares donde se comparten, y dice que no todos lo consumen por un tema de salud. Además, los dulces en exceso no son buenos para los niños porque no aporta mucho valor nutricional. Lo que sí genera es adicción al consumo, dejando de lado los alimentos saludables que en algunos puede provocar anemia. ¿Ok? Miren en este primer párrafo cómo están planteándose las ideas. Por otro lado, el siguiente párrafo, el regreso a los colegios y a los trabajos de manera presencial a muchos nos obligan a salir de casa por varias horas y en ese tiempo que estamos fuera comemos algunos postres para quitar el hambre, en kioscos, tiendas, etcétera, donde encontramos postres procesados, o sea, empaquetados, ¿verdad? Poco saludables y con exceso de azúcar. En nuestra comunidad observamos niños, adolescentes comprar con más frecuencia como sus refrigerios alimentos dulces que no es saludable. A ver, profesores, de acuerdo a este planteamiento problemático, primero les pregunto, ¿se entiende correctamente cuál es el problema que estamos tratando de solucionar?
Imagínense que ustedes son los evaluadores. Ajá. Entonces, desde este punto, ¿cuál es el problema que nosotros estamos o que el proyecto está planteando identificar y solucionar? Son problemas de salud, alimentación saludable. Ujú. Muy bien. Quiero leerlos. Muy bien. Por acá la profesora Lisbeth dice problemas con los niños que no tienen hábitos de comer saludable. Muy bien, profesor Wilder, se pueden identificar varios problemas. Así es. Se pueden identificar varios problemas. Y lo están diciendo ustedes. Anemia, hábitos alimenticios, diabetes, eh, consumo excesivo de dulces. Profesor Guaranca dice que los niños no tienen hábitos alimenticios saludables. No está muy claro, dice la profesora Rita. Ujú. Muy bien, mal hábito en la alimentación saludable, ¿ok? Problemas con la glucosa. El problema de la comida chatarra que lo venden en los kioscos. Enfermedades causadas por la mala alimentación. Nos damos cuenta cómo partiendo de analizar esta situación problemática que ustedes, alguno de los proyectos de ustedes ha planteado, nos damos cuenta problemas odontológicos, dice el profesor. Así es, ¿no? Nos damos cuenta, a ver, vamos por parte, nos damos cuenta, primero, que no está muy claro cuál es el problema que puntualmente está buscando, eh, digamos, atender, ¿verdad? Y nos damos cuenta porque cada uno, desde su perspectiva, entiende distintas cosas. Estamos viendo distintas aristas de una situación problemática. Pueden ser temas de salud, pueden ser los hábitos, puede ser la oferta a la cual, la oferta digamos, de snacks, ¿no? De postres a los cuales están expuestos los niños, no solamente los niños, ¿no? Sino los adolescentes. Ujú. Así es. Y como dice la profesora Delia, muy bien. A ese punto, ok, claro, a ver, vamos aquí. La profesora Delia dice, dice que en ese punto debe priorizar el problema, ¿ok? Un problema, un solo problema para poder atender, ¿ok? Y aquí es muy importante que nos enfoquemos en el problema. Como dice la profesora, no hay que hacerlo tan amplio, ¿ok? Simplemente tenemos que centrarnos en un estimado problema. Ujú. Muy bien. Delimitar el problema, como dice nuestro docente Diego Enco. Así es. Entonces, todo parte por allí, ¿ya? Entonces, muy importante porque de aquí cuando ustedes, estimados docentes, pasen a salas grupales, ustedes van a socializar solamente esta partecita de sus proyectos. Vamos a hacer este autoanálisis, esta autoevaluación, si consideran que su situación problemática está correcta, que bueno, la situación problemática que han redactado sus alumnos está correctamente planteada. En primer lugar, si es que estamos abordando eh, un problema, ¿no? Puntual, está claro, está bien definido. Muy bien, así es. Ok, todavía no vamos con los retos, por ahí algunos ya nos estamos adelantando a los retos. Primero centrémonos en esta parte de la situación problemática. Bien, entonces, y aquí como docentes podemos hacer varias preguntas con los alumnos, ¿no? Hay que utilizar técnicas para que los estudiantes, nuestros estudiantes, ¿no? Puedan analizar, ¿no? Y puedan generar eh, esta reflexión para poder entender correctamente
problema puntual que vamos a solucionar. Veamos uno más así cortito y luego pasamos a la autoevaluación. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor, estimado Fabricio. Muchas gracias. Miren esta situación problemática, ¿ok? Es tal como la hemos encontrado en el proyecto, ¿ok? Y esto, estimados docentes, con el ánimo de poder generar una retroalimentación clara, honesta y directa para que ustedes puedan justamente colaborar con sus estudiantes a mejorarlo, porque eso es finalmente el propósito de esta mentoría, ¿ok? Miren lo que dice acá. El proyecto se titula Mermelada de cáscara de cacao. Bastante innovador, bastante novedoso probablemente, diría yo, la propuesta del proyecto, la propuesta del producto. Sin embargo, leamos cuál es la situación problemática. Dice, en el contexto de la pandemia COVID-19 se ha generado una crisis en la mayoría de negocios del Perú, promoviendo que las personas y las familias se reinventen con nuevas formas de trabajo y utilicen sus habilidades para generar emprendimientos tipo económico o social. En la ciudad tal, se han reinventado. Ante esta situación surge una pregunta: ¿qué oportunidades de mejora plantearías para favorecer el desarrollo de tu actividad laboral actual? ¿O qué oportunidad de emprendimiento económico o social plantearías para responder a una demanda de tu comunidad y generar bienestar económico social? Estimados docentes, los leo, ¿no? Esto es un problema, está bien redactado el problema. ¿Ok? ¿Entendemos correctamente cuál es el problema que estamos tratando de abordar? No, ¿verdad? Y más aún si lo relacionamos con el título del proyecto. O sea, aquí sí necesitamos trabajar muy bien la redacción de esta situación problemática. ¿Ok? Entonces, pueden haber muchas aristas dentro de lo que nuestros estudiantes están observando. Nuestro rol como docentes es justamente ayudarlos a que aterricen y entiendan muy bien cuál es el problema que quieren abordar, que quieren trabajar. Y de allí parte todo. Antes de pasar al reto, antes de pasar a los demás puntos, es importante que entendamos muy bien cuál es la problemática. Así es. Muy bien, entonces, sin más preámbulos, estimados docentes, estimados maestros de todo el Perú que nos acompañan el día de hoy en esta sesión. Lo que vamos a hacer ahora es una autoevaluación de esta primera parte, ¿ya? ¿Cómo plantearía usted el problema? Lo que pasa es que todavía en este último ejemplo no está claro el problema. No sabemos, regresa por favor, Fabricio, al punto anterior. Acá, ¿ok? O sea, no se entiende o no está claro hacia dónde lo vamos a abordar. O sea, podría ser de cualquier perspectiva, ¿no? De repente podría ser, si el proyecto es mermelada de cáscara de cacao, ¿no? De repente, el problema sería que están generando tal vez eh, grandes volúmenes de desperdicio de la cáscara de cacao y no están sacándole provecho a eso. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿No? De repente la cáscara de cacao se está desperdiciando o se está, digamos, no se le está dando un valor significativo. Entonces, honestamente, en este proyecto, tal como está redactado, la realidad problemática, no podemos aterrizar hacia dónde lo quieren enfocar. No sabemos. Recuerden que los que conocen la realidad problemática son sus propios alumnos, ¿no? Entonces, si queremos reinventar, claro, ¿no? De repente aprovechar la materia prima,
El tema de la contaminación, como dice la profesora Judy, podría ser, ¿no? De los desperdicios, de repente darle un concepto mucho de economía circular, ¿no? De repente la cáscara la botan y esta cáscara contamina, ¿no? Y esa contaminación está generando de repente enfermedades en los niños. Entonces, el ejercicio, estimados docentes, es justamente eh, ayudar a nuestros estudiantes a que ahonden un poquito más en la situación y puedan precisar cuál es el problema. Así es. Muy bien. A continuación, vamos a hacer la etapa de retroalimentación, ¿no? El problema, estimados docentes, también es importante que quede claro, que se entienda rápidamente, ¿ok? Para poder justamente, recuerden que el jurado da una revisión rápida a los proyectos y tiene que ir al grano, tiene que mostrarse claramente cuál es el problema. Este es un ejemplo también donde vamos a analizarlo rápidamente. Dice, los estudiantes del cuarto grado de un colegio, dice, nos hemos organizado en un equipo de emprendimiento denominado tal, ¿no? Después de intercambiar ideas, sobre todo situaciones problemáticas, nuestra especialidad es la mecánica de motos, nos ha parecido abordar el tema de la delincuencia y el hurto de vehículos menores, que a diario va en incremento. ¿Ok? Entonces, hay una parte previa donde se presenta el equipo, entonces ya no deberíamos redundar nuevamente en la situación problemática, ¿no? Sino directamente ir al grano. Y aquí ya ellos están manifestando de que justamente les interesa el tema. De hecho, acá es interesante porque ellos plantean, el tema es justamente la, eh, lo que les ha llamado la atención es justamente la delincuencia y el hurto de vehículos menores. Pero vamos a ver si realmente ese es el problema, ¿ok? Dice, se estima que hay cientos de motos con denuncias de robo. Sería también interesante si es posible contar con datos exactos, ¿no? Cientos de motos es un poquito ambiguo, ¿no? Se roban, ¿no? Al día 4 motos en la provincia o en la ciudad, ¿verdad? A nivel nacional, ¿no? Representa un porcentaje, ¿no? Tal. Entonces, eso también ayuda muchísimo a enfocar el problema. Dice, y nuestra localidad no es ajeno a ese tipo de actos delincuenciales, la difusión en diferentes noticieros. Entonces, se dan cuenta, está todavía bastante amplio, bastante general, ¿ok? Entonces, importante ir aterrizándolo. Además, además se considera que a que más ciudadanos adquieren sus motocicletas por el incremento de los pasajes urbanos, ese es otro problema. ¿Ya? Es otra situación, ¿no? El incremento de pasajes urbanos y facilidad de movilizarse por la ciudad. Dice, en este tipo de vehículos menores, sin embargo, estas motocicletas no cuentan con medidas de seguridad, ¿no? Y bueno, aquí nuevamente hablamos del equipo. Tenemos conocimientos básicos del sistema eléctrico de motocicleta, desarrollados por el docente, sin embargo, sabemos, ok, eso es un poco de la reflexión, por ello manifiesta una motocicleta, ¿no? Entonces, miren también cómo hemos planteado, ¿no? Manifiesta que a la motocicleta instalaré una alarma para que apenas lo toque una persona ajena. O sea, finalmente su propuesta es una alarma, parece. Entonces, eh, es importante, ¿no? Que nos centremos en el problema. El problema es la inseguridad, el problema es el incremento de los pasajes urbanos o de no tener más alternativas de trasladarse o de movilizarse a través de la ciudad, ¿no? Entonces, centrémonos en el problema. Una cosa también, un consejo muy importante, estimados docentes, es que en el problema hablemos netamente del problema, de la solución todavía, porque ya va a haber espacio para poder, en la fase de creación, ya va a haber un momento de plantear soluciones, ¿ok? Entonces, centrémonos solamente en el problema. No debería en este punto asomarse siquiera una posible solución, porque lo que vamos a hacer es direccionar el proyecto a la solución. Entonces,
el problema puede ser el mismo y puede tener distintas soluciones. Entonces, no rompamos ese momento creativo para poder aprovechar esta capacidad que tienen nuestros estudiantes para poder crear distintas soluciones. ¿Ok? Entonces, dice, el resto del equipo han dado su apoyo para afrontar el hurto y evitar, ¿no? Dice, y evitar el hurto de motos por fascinerosos. O sea, finalmente su solución manifiestan que va a asegurar que con eso van a evitar el hurto de motos. Entonces, es importante que aquí hagamos un trabajo analítico como docentes para ayudarles a nuestros estudiantes a que puntualicen cuál es realmente el problema que vamos a abordar. Que no sea amplio, que sea puntual, que sea directo y que sea claro. ¿Ok? Entonces creo que con eso estaríamos mejorando notablemente la percepción que tienen nuestros estudiantes de la realidad problemática o de la situación problemática sobre la cual ellos quieren intervenir con sus proyectos de emprendimiento social.